Buenos días, buenos días, buenos días, mi hermano, mi hermana, que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esté en usted, sobre usted, con usted y por usted y su familia. El Señor Dios Todopoderoso está del lado suyo como poderoso gigante. Le bendigo mil veces. Soy el pastor Reinaldo Salazar, pastor del Templo Bíblico, y le quiero invitar y le quiero animar, hermano y hermana, para que el día de hoy usted deposite su esperanza, su confianza, su fe y su apoyo en el Señor, que tiene cuidado, que tiene cuidado de usted, que tiene cuidado de usted. Le invitamos para que usted hoy se comunique con nosotros acá en Estéreo Visión y que usted pueda presentar sus peticiones, sus necesidades, eh, para que estemos orando por usted. Hay todo un equipo de gente intercediendo por sus necesidades. Así es que anímese, escriba al WhatsApp, llame a la central, le envíe un correo, comparta su necesidad para estar orando durante el día de hoy por su necesidad. Ah, Hoy, mi hermano, quiero compartir con usted eh, y de forma sistemática cada viernes, cada primer viernes de oración, trato de compartir una enseñanza con usted que edifique su vida de oración, que construya más su vida de oración. Hoy quiero enseñar, hermano, acerca de los principios bíblicos sobre una oración eficaz, una oración eficaz. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y oiga, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ciertamente, hermano, con esta lectura bíblica, nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente hay una oración que es eficaz, que tiene eficacia. Y cuando la Biblia dice de la oración eficaz que tiene eficacia, es que tiene efecto, es la que genera algo, es la oración que realmente afecta el cielo y hace que el cielo descienda a la tierra. Y bueno, ahí es donde nosotros podemos ver la vida de oración registrada en la Biblia acerca de todos esos hombres y mujeres, hermano, en la Biblia, que oraron y que clamaron y que el cielo respondió. Obviamente tenían una oración eficaz, una oración efectiva, una oración que tenía efecto en el cielo y en la tierra. Y podemos ver la gran lista, la enorme lista de hermanos registrados en la palabra del Señor que tuvieron ese efecto. Hermanos como el caso de Abraham o el caso de Enoch, el caso de Matusalén, el caso de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, y la lista es enorme. Moisés, el caso de Jabes, el caso de Daniel, y hay tantos casos, hermano y hermana, hay tantos casos que tenemos en la escritura que nos indican acerca de una oración efectiva, una oración que genera efecto en el cielo. Entonces, cuando leemos en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, o sea, que hay un poder en esa oración, la pregunta que nosotros debemos plantear es: ¿cómo se logra tener una oración que tenga eficacia, que tenga efecto? ¿Cómo lo logramos? Bueno, ciertamente, hermano, para empezar, como ya lo hemos venido hablando, hay principios que rigen la oración. Hay obstáculos, hermano,
que se mencionan en la Biblia que tiene la oración, y hay también principios que rigen la oración. Y nosotros necesitamos primero superar todos esos obstáculos, todos esos cosas que pueden estar afectando nuestra vida de oración, para luego desarrollar una oración que sea eficaz. Por ejemplo, obstáculos a la oración: la idolatría, la ignorancia, la incredulidad, la soberbia, no valorar la presencia de Dios, la hipocresía espiritual, el adormecimiento espiritual, la rebeldía, pecados, la vanidad, las malas relaciones con otros, las injusticias que se puedan hacer con otros. Estos son obstáculos que en algún momento compartí con ustedes, que van a estorbar, no que pueden, sino que van a estorbar por completo a tu oración. Igualmente, hay principios de vida, hermano, que generan garantía de que cuando usted ora, usted va a ser escuchado. ¿Como cuáles? El temor a Dios, la santidad, la integridad, la verdad, la rectitud, el perfeccionamiento, la justicia, la misericordia, la obediencia, el entendimiento, la paciencia y dar frutos. Estos son principios de vida que la Biblia nos revela, que hacen que tu oración sea atendida por Dios. Hay obstáculos a la oración, como ya lo mencioné, pero también hay principios de vida que hacen que tu oración sea atendida. Ahora, aparte de estos obstáculos y principios de vida, o sea, los obstáculos hay que quitarlos, hay que quitarlos. Y los principios de vida, en ellos hay que empoderarnos, hay que trabajar día a día en esos principios de vida. Pero aparte de esto, ¿qué más dice la Biblia que hace que nuestra oración tenga un efecto poderoso en los cielos? Bueno, obviamente la fe, obviamente la fe. Ya hemos leído que necesitamos, hermano, la fe de Dios, para que nuestra oración tenga un efecto. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En Mateo 11:24, Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo 21 dice: si tuviereis fe y no dudareis, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, mi hermano, aparte de quitar de tu vida esas cosas que pueden ser un obstáculo a la oración, debes de trabajar en una calidad de vida, en una manera de ser. Una manera de ser habla de tu carácter, un estilo de vida que va a asegurar que tu oración tenga respuesta. Lo siguiente es una oración de fe. Hace un mes atrás precisamente desarrollé este tema, la oración de fe, la oración de fe. Necesitamos una oración de fe. Ahora, aparte de la fe y de quitar obstáculos y de desarrollar principios de vida, ¿qué más se necesita para que tu oración tenga un efecto? Ok, en lo que viene de estos minutitos voy a tratar de compartir con usted, hermano, 12 principios bíblicos que nos enseñan cómo hacer que la oración nuestra tenga efecto. En algún momento he mencionado y he explicado que obviamente hay personas y hay gente que anda diciendo o que afirma que si usted ya le pidió a Dios algo, así usted hubiera durado 10 segundos pidiéndoselo, que ya Dios le escuchó, que ya usted tiene la respuesta y que no debe de orar más. Obviamente, quien afirma este tipo de concepto es desde luego una persona que nunca ha estudiado la Biblia. Y segundo, menos ha investigado o estudiado los principios que rigen la oración. Por tanto, esa afirmación es antibíblica. Decir y afirmar o enseñar o promover que usted ore ya 10 segundos, que Dios le escuchó y ya, y no tiene que volver a orar más,
Eso no es bíblico. Por esto, la oración que tiene efecto, aparte de quitar obstáculos, de desarrollar principios de vida, de tener una vida de fe, hermano, requiere también el entendimiento de que la oración es una guerra, es una lucha entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Y que ahí, en ese proceso de lucha, hay una batalla de fe, hay una lucha de fe que tenemos que librar y tenemos que saber librarlo, tenemos que saber librarlo. Y aquí, hermano, es donde se vuelve importante que los hijos de Dios aprendamos a la luz de la Biblia los principios que rigen la oración efectiva, la oración eficaz. Bueno, principio número 1 para que tu oración tenga un efecto. Sea diligente. Sea diligente en la oración. La diligencia es la antítesis de la negligencia. La negligencia es la pereza, la vagancia, la desidia, el desinterés, la flojera, el ser ocioso. Eso es la negligencia. La diligencia es todo lo contrario. Es estar pronto, estar activo, meterse fuertemente, sin esperar mucho, sin estar perdiendo tiempo. Eso es diligencia. La oración requiere diligencia. En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Oiga, mas el alma de los diligentes será prosperada. En 1 Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Oiga, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La primera característica que usted y yo debemos de tener para que nuestra oración sea eficaz, hermano, es ser diligentes en la oración. No deje para mañana lo que debe hacer ya. No esté ninguneando la oración, no le esté peyorizando, no le esté subestimando, no la relegue, no la subordine. No, haga de la oración el principio más importante en su relación con Dios. Sea diligente, establezca horas que usted aparta para estar con el Señor. Establezca horas, horarios, días. Asigne, sea diligente, no negocie su espacio de oración con nada ni con nadie. Me llama la atención de 1 Timoteo 5:5, donde dice la viuda que ha quedado sola, que es la viuda que ha quedado sola, que no tiene esposo, que no tiene familia, que no tiene apoyo, y en el contexto de la época, de la edad en la que se escribe esto, una mujer sin esposo, viuda, una mujer sin hijos, sin parientes, ha quedado sola, no tiene a nadie que le ayude. ¿Quiénes eran los que tenían el privilegio de los trabajos y las labores mayor remuneradas? Los hombres. Una mujer en ese contexto queda completamente en el aire. Entonces dice, la viuda que ha quedado sola, número 1, espera en Dios, hace de Dios su esperanza, y luego dice, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, está hablando de una persona cuyas condiciones son adversas, no son favorables, pero que espera en Dios, que en medio de esa realidad espera en Dios y entonces es diligente, es pronta, es dedicada, es enfocada, tiene una actitud de no estar pidiéndole permiso a un pie para mover el otro en el tema de la oración. La oración a las 5 de la mañana, todos los días. Ahí está, diligentemente. Tiene una actitud diligente. Tu oración efectiva es la oración que parte de la diligencia. Y la diligencia, hermano, tiene que ver con tu actitud.
tiene que ver con el valor que tú le das a la oración y la actitud que empeñas en esa vida de oración. Segundo, debes orar siempre. Debes orar siempre. En Hechos 10, 1 al 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la oración no es una elección, o sea, no es una opción. La vida de oración tuya debe de ser un estilo de vida, debes de ser diligente, pero también debes de estar siempre en esto. No es que un día sí y otro día no, o un momento sí y 10 días no, hasta que se te ocurra. No, debes de comprender que la oración es el medio, el vehículo por el que tú te relacionas con Dios. Es el vehículo y el medio por el que tú te relacionas con Dios. Es, hermano, el instrumento que Dios nos otorga para tener ese espacio, esa presencia, esa relación con Dios. Y tú no puedes tener relación con Dios un día sí y 10 días no. Entonces tu vida de oración debe ser diligente, pero tienes que comprender que tu vida de oración es algo permanente en tu diario vivir. Número 3, es indispensable orar mañana, tarde y noche. Salmo 55:17 dice tarde y mañana. Y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. La siguiente característica, hermano, es que usted debe saber que su oración, su vida de oración y su relación con Dios, usted tiene que hacer algo, organizarse para sacar tiempo en la mañana, sacar tiempo en la tarde, sacar tiempo en la noche. La Biblia nos habla de que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando venimos a la escritura, hermano, nos está hablando de que nuestra oración debe ser en la mañana o en la madrugada. Debe tener un espacio en la tarde. Debe tener un espacio en la noche. O sea, no solamente voy a orar siempre, sino que lo voy a hacer en la mañana, lo voy a hacer en la tarde, lo voy a hacer en la noche. Y que necesito aprender que mi vida de oración no es un apagafuegos de un momento de tribulación o de prueba, o que es un momento donde emocionalmente estoy profundamente afectado, me siento amenazado, me siento que algo horrible va a pasar, que estoy en una enfermedad y que a causa de eso oro solo en ese instante. No se trata de eso. Se trata, hermano, de que tu oración efectiva es la oración donde tú entiendes que debes de ser diligente en tu vida de oración. Debes de estar orando siempre. O sea, no hay vacaciones, no hay feriados, no hay días de las madres, día del padre, no hay nada de eso. Tu oración a Dios es algo que debes de tener siempre. Tercero, es algo que debes de desarrollar en la mañana, que debes de desarrollar en la tarde, que debes de desarrollar en la noche. Debes de hacerlo.
Número 4, a esto le debes agregar, hermano, que es necesario que tú establezcas horarios. Que establezcas horarios es indispensable. La Biblia nos enseña en Mateo 26:40. Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar en oración conmigo 1 hora. Habla de un horario, 1 hora. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo, oiga, a la hora novena, la de la oración. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca de la hora sexta. Bueno, la Biblia, hermano, nos habla de horarios para orar. En el contexto judío, hermano, el día, el espacio de la luz, ¿verdad? Usted sabe que el día tiene el 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Bueno, la oración la están asignando a la luz de la Biblia en un horario del día. La hora primera es las 6 de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana. La hora sexta es al mediodía. La hora novena es a las 3 de la tarde. Y obviamente la hora número 12 es las 6 de la tarde. Ahora, la Biblia nos está enseñando que Pedro, los apóstoles, sacaban un horario, la hora sexta, la hora novena. Igualmente, la Biblia nos está hablando de orar en la mañana, en la tarde, en la noche. El profeta Isaías dice: mientras dure el espíritu en mí, madrugaré a buscar tu rostro, buscaré tu rostro en oración. Entonces, hermano, la oración eficaz, más que una varita mágica y más que polvo de hadas, la oración eficaz empieza cuando un hijo de Dios desarrolla, entiende el consejo bíblico, oye la voz de Dios y entiende que es necesario ser diligente en la oración, que hay que orar siempre, que hay que orar en la mañana, en la tarde, en la noche, y que a eso hay que ponerle horarios, que usted tiene que poner horarios, usted tiene que decidir, ok, a esta hora va a ser mi hora de oración todos los días, llueve, truene, haga frío, vacaciones o no, estas son mis horas, a esta hora tomaré tiempo en la mañana, a esta hora tomaré tiempo en la tarde, a esta hora tomaré tiempo en la noche. Usted, hermano y hermana, debe de tener esa disciplina y esa diligencia. Por eso el primer principio de una oración exitosa, una oración efectiva, una oración que tiene eficacia en el cielo, empieza por ser diligente. Obviamente una persona perezosa, una persona negligente, no tiene interés en ordenar su vida, en poner horarios, en sacar tiempo, en ser una persona estoica que está orando todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, que tiene un horario. Eso es disciplina. Y la disciplina y la diligencia requiere que uno tenga un corazón estoico, esforzado, sacrificado, que le eche ganas. Nuestra cultura costarricense y la latinoamericana y la misma naturaleza del hombre en general tiene una tendencia a ser perezoso, a ser vago, a ser dormilón. Por eso la Escritura nos habla reiteradamente, hermano, que la pereza es un instrumento del enemigo para llevar a los creyentes al fracaso. Leíamos al principio de esta enseñanza Proverbios 13:4 que dice: el alma del perezoso desea, pero ¿qué le pasa? Y nada alcanza. El perezoso es el que vive deseando y que, Charita, ¿cómo yo quisiera tener esto? Charita, yo quisiera tener esto otro. Charita, a mí me gustaría aquí, pero todo lo quieren fácil. No quieren trabajar,
no quieren esforzarse, no quieren sacrificarse, les fascina dormir hasta tarde, les fascina perder el tiempo, les fascina estar en un montón de vainas dándole culto a las pasiones de la carne, porque son perezosos y nada más quieren andar en deleites. Entonces Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. No tiene éxito. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y quién quita hasta pasen las décadas y vivió de sueños nada más. Vivió de imaginarios, vivió de fantasías, de ilusiones, de que yo quisiera, Charita, yo quisiera tener esto, ¿cómo me gustaría? Pero el perezoso, dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Contrariamente, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tú quieres tener prosperidad, quieres tener prosperidad en tu vida de oración. Tienes que quitar de tu vida la negligencia, la pereza, la ociosidad, la vagancia, la desidia. Tienes que quitar esa manera, esa mentalidad, esa actitud. Tienes que erradicarla, tienes que renunciar. Y no importa en el nivel de caos, de pobreza, de fracaso, de quiebra en la que estés. Ok, llegaste ahí por pereza, negligencia. No te preocupes. Dios es un Dios de oportunidades. Lo que sí tienes que hacer es oír con entendimiento el consejo bíblico y decir, caramba, ya no quiero seguir más en esto. ¿Quieres tener prosperidad en tu oración? ¿Quieres tener prosperidad en tu relación con Dios? ¿Quieres tener prosperidad en la vida? Entonces tienes que ser una persona diligente que decide orar siempre, que ora en la mañana, en la tarde, en la noche y que pone horarios, y que en esos horarios, en esos espacios, tienes una actitud, número 5, de velar en oración. Velar en oración. Velar es estar vigilante. Es no dormirse, no puedes dormirte en la oración, no puedes caer en el ocio de la oración, tienes que velar. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga, sed pues sobrios y velad en oración. Mi hermano, si usted decide ser diligente y usted se propone orar siempre y decide orar en la mañana, en la tarde, en la noche y establece horarios, obviamente que su deseo, su voluntad, su sueño es muy lindo, es muy atractivo, pero ocurre, hermano, que para que eso se haga, usted tiene que ser una persona que esté despierta, sobria y vigilando ser diligente, vigilando estar orando siempre, vigilando orar en la mañana, en la tarde, en la noche, vigilando que usted saca los horarios para hacerlo. Usted tiene que tener, hermano, ese estoicismo y esa ocupación en su vida de oración. Tienes que velar en la oración, tienes que estar velando, ser sobrio para velar en oración. Número 6, el desafío de ser constantes, en la oración. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La constancia, hermano, implica que es algo en lo que tú debes de persistir y permanecer. Debes de persistir y permanecer. O sea, no es que hoy
estás muy emocionado y lo haces, pero ya después lo dejas, después lo abandonas. No, si hay algo, hermano, en lo que tenemos un gran desafío, los hijos de Dios, un gran desafío es en aprender a ser estoicos, a tener la disciplina, ser esforzados, sacrificados para hacer lo que hay que hacer. Y en este caso, la vida de oración es algo que hay que hacer todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, llueva, truene, tiemble, haya tranquilidad, verano, invierno, otoño, primavera. Es algo en lo que hay que estar constantemente y tienes que hacerlo sin cesar. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, oiga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No solamente tienes, hermano, que ser constante, velar y ser constante, no dejar de orar, sino que tienes que orar sin cesar. A ver, quiero explicar aquí un poquitito. Normalmente las personas no logran entrar a orar, ni siquiera duran 15 minutos orando. ¿Por qué? Porque para empezar, al no haber sido enseñados, instruidos, orientados en la vida de oración, entran a orar y para empezar no saben cómo entrar en la presencia de Dios. Segundo, no tienen idea a qué llegan, no saben a qué llegan. Muchas veces las oraciones se circunscriben a un momento de un problema, a un momento de una tribulación, y a causa de que están pasando ese problema, entonces hacen una oración. Pero fuera de eso, no. Quite el problema, quite la crisis, y ahora sí, entre a orar sin la crisis, entre a orar sin el problema. ¿Qué vas a orar? Entonces, uno de los grandes problemas que he descubierto, hermano, es que la gente no ora porque no sabe qué orar. No tienen idea qué pedir, no tienen idea. Por esto, cuando alguien dice, mire, si usted ya oró, ya Dios le respondió, ya no ore más por eso, es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está enseñando que la iglesia hacía sin cesar oración, que hay que orar sin cesar, de que sin cesar Pablo se acuerda de Timoteo en sus oraciones. ¿Qué significa? Que Pablo tenía claro, a ver, yo he escrito un libro que estoy terminando, que le llamo Intercesores por Costa Rica. Es una guía de oración personal y es una guía de oración de intercesión por el país. Entonces, en la guía de intercesión personal hay una guía de oración para santificar mi vida, despojarme del viejo hombre. Luego hay una agenda donde intercedo por consagrar mi vida a Dios, no solo santificarme, sino consagrarme, y oro para vestirme del nuevo hombre. Luego hay una tercera guía no personal donde la gente ora pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Eso en lo personal. Además, en el libro hay una guía donde la persona pone sus peticiones espirituales, emocionales, personales, físicas, financieras, familiares, matrimoniales, laborales, etc. Y con ese instrumento sabe a qué entra a orar en lo personal. Y en lo personal entra a orar para santificar su vida, entra a orar para consagrar su vida, entra a orar para pedir ser lleno del Espíritu Santo, pero además tiene una lista donde presenta y escribe cuáles son sus peticiones. Luego, la segunda parte, que es la intercesión por Costa Rica, hay una agenda que intercede por la familia. Luego se intercede por los pastores y la iglesia. Luego se intercede por grupos sociales en crisis en Costa Rica. Luego se intercede por el gobierno del país. Y luego se intercede por la salvación de los hombres. Entonces, cuando un creyente no tiene a qué apuntarle, a cualquier cosa le pega.
Y cuando entra a orar, para que usted pueda lograr velar en oración, ser constante y orar sin cesar, usted tiene que tener claro qué es lo que voy a pedir, qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que exactamente necesito. Pero además de saber qué es lo que exactamente necesita, usted tiene que estar seguro que lo que va a pedir es conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted pide algo que no es la voluntad de Dios, Dios no le va a responder. Entonces, ¿cuándo es que nosotros podemos desarrollar la capacidad de velar en oración, de ser constantes en la oración y de orar sin cesar? Cuando usted tiene claro qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Cuando, obviamente, si usted no sabe qué es lo que debe pedir, a qué le debe apuntar, o sea, hablar siquiera de orar 1 hora al día, para usted es como que el universo entero le caiga encima. ¿Por qué? Porque usted no tiene ni idea qué va a orar. Usted entra a orar y no sabe, está ahí a solas en su cuarto y dura 30 segundos y lo que tiene es ganas de levantarse e irse. Y algunos no duran ni 5 minutos. Entonces, cuando usted tiene propósito en la voluntad de Dios, en su vida de oración, obviamente eso le va a ayudar a usted, hermano, a velar en oración, a ser constante en oración y a orar sin cesar. Y si usted en su libro de oración, en su guía de oración, está orando por la salvación de su esposo o de su esposa o de sus hijos, esa oración no va a ser fortuita, no va a ser casual ni almática, va a ser una oración porque usted tiene un libro de oración y usted está ahí orando sin cesar, no deja de pedir por la salvación de su familiar, de su compañero, está orando sin cesar. Ora por esa petición en la mañana, en la tarde, en la noche. Ora por esa petición lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Usted está guerreando en oración porque tiene propósito, porque tiene meta, porque tiene diseño. El problema es que muchos creyentes en su vida de oración entran a cazar mariposas, entran a dar golpes al aire, no saben para qué orar, no saben qué orar, no tienen idea, nunca se han sentado a decir, esto exactamente es lo que quiero, este es mi proyecto de vida espiritual, este es mi proyecto de vida emocional, este es mi proyecto de vida intelectual, este es mi proyecto de vida física, este es mi proyecto de noviazgo, de matrimonio, este es mi proyecto para mis hijos, este es mi proyecto laboral, profesional, financiero, este es mi proyecto para servir a Dios, este es mi proyecto. O sea, al no saber usted para dónde va, ya llegó. Entonces, la falta de propósito no le da sentido a su oración y al no tener usted sentido y propósito no sabe qué pedir. Obviamente se le vuelve difícil velar en oración, ser constante en oración y orar sin cesar. Si usted está pasando o alguien está pasando por una enfermedad, entonces, orar sin cesar significa que usted está intercediendo por esa persona en la mañana, en la tarde, en la noche, a las 5 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 3 de la tarde. Esa es su oración constante. Está orando sin cesar. Pero además de eso, número 8, es necesario que persevere y persiste en oración. Hechos 1:14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia y la capacidad de persistir se junta, hermano, a ser constantes, a orar sin cesar, a perseverar y persistir. ¿Y qué significa eso? Eso es una decisión de fe. Si hoy no tuve respuesta, no significa que no la voy a tener. Sigo orando en la mañana, en la tarde, lo hago mañana y estoy ahí perseverando y persistiendo en la oración y sigo y continúo con esa actitud. En 9º lugar, es indispensable ser importuno. En Lucas 11:5-10 dice, les dijo Jesús también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos.
os digo, dijo Jesús, que aunque aquel amigo que está dentro de la casa no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, oiga esto, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, aplicación práctica de Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El ser importuno, hermano, es que usted no le preocupa o no le ocupa si su amigo está durmiendo o no está durmiendo, si la familia está dormida o no está dormida. Usted está enfocado. La importunidad tiene que ver con el enfoque, la genuinidad de fe de que usted necesita obtener eso y está toque y toque y toque y toque y toque y toque. Entonces Jesús dijo, este hombre que llega a pedir ayuda recibirá respuesta no por ser amigo del que está dentro, sino por su actitud importuna. Entonces, hermano, hay respuestas que Dios va a dar solo a partir de tu actitud importuna. Número 10, es necesario aprender a ser molestos con Dios. En Lucas 18, 1 al 7 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, aplicación práctica, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuáles escogidos? Que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Lo siguiente, hermano, es que usted tiene que ser bien molesto, importuno, molesto, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, hasta que venga la respuesta, hasta que ocurra el milagro. Y en esa actitud usted debe de orar fervientemente, fervientemente. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró fervientemente, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fervientemente es estar, hermano, caliente, es estar hirviendo, es estar con una pasión, con un fuego de oración para que las cosas cambien. Y número 12 y final, ore con insistencia y con agonía. Lucas 22, 44 dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 10, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Oiga, orando de noche y de día con gran insistencia. Mi hermano, es necesario insistir, es necesario tener efervescencia en la oración. Déjeme recapitularle para terminar los principios de una oración eficaz. Repito, quite los obstáculos que estorben en su relación con Dios. Esfuércese por vivir los principios de vida correctos para que tenga el derecho a ser escuchado. Número 3, desarrolle una vida de fe poderosa. Sea diligente. Ore siempre, mañana, tarde y noche. Establezca horarios para su vida de oración. Vele en oración. Sea constante en oración. Ore sin cesar. Persevere y persiste en oración. Sea importuno, sea molesto, sea ferviente en la oración y ore con insistencia delante de Dios. Amén. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Vamos a presentar cada una de sus peticiones y necesidades. Padre bueno, en esta hora, Señor del cielo y de la tierra, nos unimos con todos nuestros queridos y amados hermanos que están conectados en esta hora acá en Estéreo Visión. Señor,
oramos pidiéndote, Espíritu Santo, para que, Señor, mis hermanos y mis hermanas quiten de su vida todo obstáculo a su relación contigo. Oramos pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas traer sobre cada hermano, Señor, un estilo de vida que sea agradable a ti y que les dé el derecho a ser escuchados. Tercero, Señor, pedimos para que tú derrames espíritu de fe, porque sin fe es imposible agradarte. Señor, oramos para que nuestros hermanos sean diligentes, Señor, diligentes en la oración. Que decidamos estar orando siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, que establezcamos horarios, que velemos en la oración, Señor, que estemos orando constantemente, sin cesar, que persistamos, que perseveremos en la oración, que seamos importunos, que seamos molestos, que oremos fervientemente y con insistencia. Ayúdanos a desarrollar esa vida de oración. Padre, te lo pedimos. Y de la misma manera presentamos, Señor, en esta hora todas las peticiones que nuestros hermanos han presentado, Señor, en este día de oración acá en Estéreo Visión. Los que están desde muy temprano presentando sus peticiones, los que están en este momento y los que estarán durante el día presentando sus peticiones. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Padre, oramos para que tú respondas a todas y cada una de esas peticiones, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano. Siga orando acá en Estéreo Visión. Bendiciones. Hasta luego.